Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Castilla-La Mancha de Química de la evaluación para el acceso a la universidad de junio de 2024. Esta prueba consta de 3 bloques de preguntas A, B y C, y el alumno deberá resolver 2 preguntas del bloque A, una del bloque B y 2 del bloque C. Empezamos con el bloque A, que hay que elegir 2 preguntas de las 4 propuestas. Pregunta 1, una pregunta de equilibrio químico. A una temperatura de 460 grados Celsius se introducen 2,5 moles de este compuesto en un recipiente de un volumen de 1 litro. Y una vez alcanzado el equilibrio, se determinó que se había formado 0,78 moles de este compuesto. Hay que calcular la K sub C, K sub P y la presión total de la mezcla en el equilibrio a esa temperatura. Bueno, aquí estamos viendo que es un equilibrio homogéneo y la variación de moles gaseosos, esto será 3, esto será 2, la variación será 3 menos 2, será 1, así que K sub P será igual a K sub C por R por T elevado a 1. Vamos a calcular la K sub C primero. Vamos a hacer un cuadro de disociación de moles, ya que el volumen es 1 litro. Entonces tenemos 2 moles de este compuesto que da lugar al clorogas más 2 de monóxido de nitrógeno. Inicialmente nos dicen que se introducen 2,5, aquí nada al principio. La variación aquí, dependiendo del coeficiente, es menos 2x, más x y más 2x. Y los moles en equilibrio pues serán 2,5 menos 2x, x y 2x. Si nosotros nos piden calcular K sub C será la concentración molar del clorogas por la del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado, partido por NaOCl elevado al cuadrado. Fijaros que aquí realmente conocemos el valor de X. ¿Por qué? Porque nos dice que una vez que se ha alcanzado el equilibrio se determinó que se habían formado 0,78 moles de este compuesto. Es decir, que todo esto es igual a 0,78. Esto nos da la opción a poder saber el valor de X. Así que podemos averiguar el valor de X. Entonces aquí tendríamos que 2x será igual a 0,78, así que x es 0,78 que lo dividimos entre 2. Una vez conocido el valor de x, podemos ya hacer el resto del ejercicio. 0,78 lo dividimos entre 2 y esto nos da un valor de x de 0,39 moles. Bueno, podemos ya calcular K sub C. K sub C será igual a x, que es 0,39, dividido entre 1 litro, por 0,78 dividido entre 1 litro, elevado al cuadrado, por la concentración de 2,5 menos 2 por 0,39, dividido entre 1 litro, elevado al cuadrado. Y entonces podemos calcular el valor de K sub C. Entonces sería 0,3, como está dividido entre 1 litro, pues vamos a dejarlo, 0,39 por 0,78 elevamos al cuadrado, dividido entre 2,5 moles menos 2 por 0,39, que será menos 0,78. Y ojo, que todo esto, que no se nos olvide, debe estar elevado al cuadrado, ¿vale? Que estos son los despistes de la calculadora que a mí también me pasan. Y entonces esto nos dará que la K sub C es igual a 0,082. Podemos poner magnitud si queréis, esto la variación es 1, entonces esto la magnitud en realidad de K sub C sería mol partido litro si queréis ponerla. Bueno, como tenemos K sub C, pues podemos calcular K sub P, porque K sub P será K sub C por R por T elevado a 1, porque la variación es 1. Entonces K sub P es igual a 0,082 por 0,082, que es la constante de gases ideales por una temperatura de 460, que a 460 le sumamos 273 grados Kelvin, son 733 grados Kelvin. Entonces desde aquí podemos calcular el valor de, en este caso, de K sub P. Y bueno, pues será este valor que tenemos aquí, que lo vamos a arrastrar, por 0,082, que lo multiplicamos por 733. Y entonces esto es igual a un valor de K sub P de 4,82.
4,82 y si queremos poner magnitud, como la variación es 1, atmósferas. Pues ya tenemos el A y el B. Luego nos pide que calculemos la presión total de la mezcla. Bueno, podemos hacerlo a través de los moles totales. Los moles totales son 2,5 menos 2x más x más 2x. Entonces los moles totales son 2,5 más x, es decir, 2,5 más 0,39. Y entonces si sabemos los moles totales, podemos calcular la presión total. Entonces 2,5 más 0,39, 0,39. Esto será igual a 2,89 moles totales. Bueno, pues a través de la ecuación de gases ideales podemos calcular la presión total de la mezcla en equilibrio a esa temperatura. Serán los moles totales por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen. Entonces será 2,89 por 0,082 por 733 grados Kelvin, que lo dividimos entre un volumen de 1 litro. Así que la presión total de esto será igual a 2,89 por 0,082 por una temperatura de 733 grados Kelvin. Entonces tendremos que una presión total de 173,706 atmósferas. Entonces ya tendríamos todo el ejercicio resuelto. Aquí tendríamos el valor de K sub C, aquí el de K sub P y aquí el de la presión total. Pregunta 2. Se prepara una disolución de ácido acético donde disolvieron 2 gramos de este en 250 mililitros de agua y sabiendo que su constante de acidez es esta, nos piden calcular la concentración de todas las especies en equilibrio, que calculemos el grado de disociación del ácido acético y que calculemos el pH. Bueno, yo voy a escribir esto como tipo Arrhenius, ¿no? Entonces esto es una disolución acuosa, 2 flechas, ponemos aquí el ion acetato y los protones. Cuidado que hay que poner aquí 2 flechas porque se trata de un ácido débil, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la concentración inicial que tenemos del ácido acético, que será el número de moles partido el volumen en litros, que a su vez el número de moles es la masa en gramos partido el peso molar del acético partido el volumen en litros. Entonces la masa en gramos son 2 gramos, que lo dividimos por el peso molar del acético, que serían 12 por 2, más 4 por 1, 4, más 16 por 2, dividido en un volumen de 0,25 litros. Y entonces vamos a calcular la concentración inicial. Vamos a ponernos aquí la calculadora, a ver que no nos moleste, ahí. Y bueno, pues tendríamos 2 gramos, que lo dividimos entre 12 por 2, más 4, más 16 por 2. Todo esto dividido en volumen de 0,25 litros. Y esto nos da una concentración inicial del acético, si no nos hemos engañado con la calculadora, de 0,133 molar. 2 gramos entre 12 por 2, más 4, más 16 por 2, dividido entre 0,25 litros. Bueno, pues ya tenemos la concentración inicial, que será 0,133 molar. Entonces aquí nada, nada. Luego la variación aquí, menos x más x más x. Y la concentración en equilibrio será 0,133 menos x, x y x. Si expresamos K sub A será igual a la concentración del ion acetato por la concentración de los protones partido la concentración del ácido acético. Y entonces sería x por x, x al cuadrado, partido 0,133 menos x. Y esto será igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5. Entonces, una vez que calculemos x, podemos calcular las concentraciones de todas las especies en equilibrio, resolviendo una ecuación de grado 2. Entonces, si resolvemos esa ecuación de grado 2, x al cuadrado será igual a 1,8 que lo multiplicamos por 0,33, perdón. Espera, voy a ponérmela aquí, ahí. Entonces sería esto número, lo multiplicamos por 1,8 por 10 elevado a menos 5, que es la K sub A, y entonces esto nos va a dar que es 2,4 por 10 elevado a menos 6 menos 1,8 por 10 elevado a menos 5. Organizamos la ecuación de grado 2, esto es x, perdón, más 1,8 por 10 elevado a menos 5x menos 2,4 por 10 elevado a menos 6 y lo igualamos a 0. Aquí
si queréis hacer alguna aproximación se puede hacer, ¿eh? Quizá esto ya es gusto de cada uno, ¿eh? Pero es verdad que con el valor de K-A podríamos haber hecho una aproximación para que el cálculo hubiese sido más rápido. Esto es menos 5 y esto es menos 2,4 por 10 elevado menos 6. Bueno, entonces el valor, tenemos dos valores, x1 y x2. x1 será 1,54 por 10 elevado menos 3 molar. Y el otro resultado, x2, será un resultado negativo que en el caso de ácido base pues lo vamos a despreciar porque la disociación va hacia la derecha, entonces no es negativo. Una vez que tengo esto, pues yo ya puedo calcular cada una de las especies en equilibrio. Por ejemplo, la concentración de acético en equilibrio será igual a 0,133 menos 1,54 por 10 elevado menos 3 molar. Y la concentración del ion acetato será también la misma concentración de los protones en equilibrio. Bueno, y entonces aquí incluso podríamos calcular el pH, ¿no? Esto sería pues 0,133, pero voy a arrastrar el decimal porque es un periodo. Como lo tengo aquí la calculadora, bueno, da igual, 1,333 menos 1,54 por 10 elevado menos 3. Y entonces esto nos da que es 0,1317,6 molar, y aquí pues será pues 1,54 por 10 elevado menos 3. Nos piden también el grado de disociación y el pH. Bueno, pues entonces vamos a hacer el grado de disociación como x partido concentración inicial por 100, que es el apartado B. Ya tendríamos el A, las concentraciones en equilibrio de todo, ¿vale? Y entonces la x pues es 1,54 por 10 elevado menos 3, que lo dividimos por la concentración inicial, que es 0,133, y lo multiplicamos por 100, y entonces podemos obtener el porcentaje. Entonces sería 1,54 por 10 elevado menos 3, que lo dividimos entre 0,133, y esto lo multiplicamos por 100. Y entonces nos da que el grado de disociación, el porcentaje, es 1,16 si queréis redondeamos, ¿eh? Y luego, una vez que tengo esto, puedo hacer el C porque me pide el pH. Entonces el pH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de protones, es decir, el menos logaritmo de 1,54 por 10 elevado menos 3. Bueno, pues ya lo tenemos casi hecho, si no nos hemos equivocado con la calculadora. Menos logaritmo en base 10 de 1,54 por 10 elevado menos 4. Y entonces esto nos da... menos 4 no, menos 3. Ay, vale, 2,81 de pH. 2,81. Y bueno, pues esto sería el porcentaje, esto es el B y esto es el C, y las concentraciones iniciales de cada uno de los ácidos en equilibrio, de cada uno de los componentes, de las concentraciones de todas las especies en equilibrio. Muy bien, pasemos a la pregunta 3, perdón. Vamos a resolver la pregunta 3, nos dan una reacción redox, nos piden escribir las semireacciones de oxidación y reducción y que señalemos claramente cuál es el oxidante y el reductor, que ajustemos las reacciones, las ecuaciones iónicas y moleculares, y luego el C es un problema de estequiometría. Bueno, tenemos aquí el permanganato, ácido permanganato de potasio más cloruro más ácido sulfúrico, nos da lugar a sulfato de manganeso, a sulfato de manganeso más clorogas más el hidrógeno sulfato de potasio más agua. Cuidado con este último, porque luego lo veremos al final. Bueno, valencias, estos más 1, estos más 7 menos 2, más 1 menos 1, más 1, más 6 menos 2, más 2 más 6 menos 2, 0, más 1, más 1, más 6 menos 2 y más 1 menos 2. Vamos a ver dónde observamos los cambios. Vemos que tenemos el ion permanganato, de valencia más 7 el manganeso pasa a valencia más 2, así que esto es una reacción de reducción. Y esto es un agente oxidante, el ion permanganato. Y luego el otro cambio detectado es en el ion cloruro, que pasa de ion cloruro a clorogas. Esto es una oxidación, un aumento de valencia, y por lo tanto esto es un agente reductor. ¿Vale? Entonces vamos a disociar y hacemos las reacciones redox. Bueno, tenemos el permanganato, ion permanganato, que pasa a ion manganeso, y luego el ion cloruro,
que pasa a clorogas. El primer paso sería ajustar aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno. ¿Vale? Entonces átomos que son distintos del nitrógeno y el oxígeno sería el cloro. Entonces aquí vamos a poner 2 de cloro. Espera, a ver que esto me salga recto. Vale. Y después ajustamos oxígenos con agua. Aquí pondremos 4 moléculas de agua y aquí un total de 8 protones. Perdón, iba a poner electrones, 8 protones. Bueno, ya tendríamos el balance de cargas. Ahora lo que vamos a hacer es el balance de masas. Ya tenemos el balance de masas, vamos al balance de cargas. Aquí vamos a meter 2 electrones, aquí hay 2 cargas positivas, aquí una negativa y 8 positivas, así que vamos a sumar 5 electrones como cargas negativas. Y después la transferencia electrónica. Como aquí hay 5 y aquí hay 2, pues esta semirreacción de arriba la multiplicamos por 2 y esta por 5. Si sumamos, podemos obtener la reacción iónica. Entonces tenemos la reacción iónica, 2 iones permanganato, más 16 protones, más 10 de iones cloruro, nos vamos al otro lado, tenemos 2 iones manganeso, más 5 de clorogas, más un total de 8 moléculas de agua. Esta sería la reacción iónica. Vamos a la molecular porque la molecular es donde todo el mundo meteríamos la pata, ¿vale? Porque tiene una cosita que tenemos que tener en cuenta con el caso del hidrógeno sulfato de potasio. Entonces, cuidado que aquí hasta yo puedo meter la pata porque es delicado este último paso. Vale, entonces tenemos 2 permanganato de potasio, eso lo tenemos claro, más 10 de cloruro de potasio. Y luego tengo el ácido sulfúrico, que es una sustancia ácida. Voy a dejarlo en stand-by los protones. Después tenemos 2 de sulfato manganeso, esto lo tenemos claro, más 5 de clorogas, más 8 moléculas de agua y luego un compuesto que no ha participado, que es el hidrógeno sulfato de potasio. Y hay que ir con cuidado con esto, porque hay que tocarlo por tanteo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta los susprotones, ¿vale? Hay que tener en cuenta estos susprotones, ¿eh? Importante esto. Si yo toco esto por tanteo, veo que tengo 2 potasios y otros 10 aquí. Entonces aquí yo voy a poner 12, ¿vale? Entonces tengo que tener en cuenta esto, 12. Y luego otra cosa que tengo que tener en cuenta. Aquí tengo que tener en cuenta otra cosita interesante. Y es que yo tengo aquí 16 protones, ¿vale? Y entonces a lo mejor no tengo los protones suficientes para esta reacción química, porque tengo ácidos sulfúricos, tendría que tener en cuenta los protones también de aquí. Con lo cual tendría que reajustar los protones, estos tendrían que ser 14. ¿Vale? Entonces tendrían que ser más, no más que 14, porque fijaros, si yo ajusto esto por tanteo, tendría 12 hidrógenos aquí, ¿vale? Y tendría que tener 12 hidrógenos, y luego es verdad que tengo otros 12, 8 por 2, 16, 16 más 12, tengo un total de 28 hidrógenos aquí. ¿Vale? Entonces, aunque aquí me hayan salido 16 protones, aquí tendré que reajustar con 14, es decir, con 14 de ácido sulfúrico, ¿vale? Porque sería 14 por 2, nos daría 28, entonces tendría 28 hidrógenos aquí, pero aquí 8 por 2, 16 más 12, ¿vale? 16 más 12 tendría que tener 28 hidrógenos. Entonces, cuidado que este ejercicio, una vez que yo sumo las reacciones y obtengo la reacción iónica redox global para obtener la iónica, perdón, pero una vez que cuando transfiero los coeficientes de la iónica para obtener la reacción completa se añade la cantidad necesaria de especies que están implicadas en la reacción que no han estado involucradas en el proceso de oxidación-reducción. Entonces hay que tener en cuenta que hay que poner 28 hidrógenos, así que aunque tenga 16, importante esto, porque estos 16 en realidad serían serían más protones de los que tendría que haber habido, ¿no? Entonces, cuidado con esto, que aquí es donde todo el mundo meteríamos la pata. Es muy difícil, es bastante complicado, porque ya os digo que muchos meteríamos la pata aquí, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto de aquí, ¿de acuerdo? O sea, entonces aquí la reacción estaría ajustada. Una vez que tenemos esto, el apartado C nos pregunta cuántos gramos de cloruro de potasio hacen falta para reaccionar completamente con 5 gramos de permanganato.
Bueno, pues esto ya es un ejercicio fácil, los redox será más complicado. Entonces tengo 5,5 gramos, que lo divido por el peso molar del permanganato. Esto es 39 más 55 de manganeso más 16 por 4 del oxígeno. Y entonces esto me va a dar el siguiente número de moles. Vamos a calcularlo. Vamos a ponernos aquí la calculadora. Y esto sería, pues, 5,5 gramos, que lo dividimos entre 39 más 55 más 16 por 4. Y entonces esto nos daría que sería 0,0348. 0,0348 moles. Una vez que tengo los moles de permanganato, los relaciono con los moles de cloro. Bueno, perdón, de cloro no, de cloruro de potasio. Entonces tengo permanganato dividido entre 2, son igual a los moles de cloruro de potasio dividido entre 6. Entonces los moles de cloruro de potasio serían igual a 10 por los moles de permanganato de potasio partido entre 2. Bueno, pues nada, esto multiplicamos por 10 y dividimos entre 2. Y entonces nos sale que el número de moles es 0,174. 0,174 moles. Ahora vamos a calcular la masa en gramos del cloruro de potasio, que será el número de moles por el peso molar. Entonces sería 0,174 gramos, que lo multiplicamos por el peso molar. Y el peso molar será 39 más 35,5 por 39 más 35,5. Y esto nos va a dar que el total de gramos son 12,96. A ver, 12,9667, si queréis lo redondeamos a 12,97 gramos de cloruro de potasio hace falta para reaccionar completamente con los 5,5 gramos de permanganato. Pregunta 4. Dada la ecuación de la reacción de combustión del etanol, nos piden que ajustemos la reacción y que calculemos las entalpías de combustión del etanol, que calculemos la variación de la entropía de esta reacción y determinemos si el proceso es espontáneo. Bueno, primero ajustamos la reacción, aquí ponemos un 3, aquí ponemos un 2, perdón, al revés, aquí pongo un 2 y aquí pongo un 3. 2 y 3. 2 más 3 son 7 de oxígeno y entonces aquí vamos a poner un 6 de oxígeno, que en realidad sería 3 por 2, 6. Vale, pues con esto tendríamos la reacción ajustada. Ahora, para el apartado A, para calcular la entalpía de combustión, lo que hay que hacer es el sumatorio del número de moles de las entalpías de formación de productos menos el sumatorio del número de moles de las entalpías de formación de los reactivos. Bueno, pues esto será igual a 2 por el del CO2, que es menos 393,5 kilojulios, más 3 por agua, que son 285,8 kilojulios, menos la entalpía de formación del etanol, 277,7. Y aquí, obviamente, este cálculo nos tiene que dar una reacción exotérmica porque es la combustión del etanol. Pero nada, vamos a proceder a hacer el cálculo. Esto sería 2 por menos 393,5 por 3 por menos, perdón, falta un menos aquí, menos 285,8 menos 277. Esto nos va a dar un valor exotérmico que será igual a menos 1366,7 kilojulios partido mol. Ya tendríamos la entalpía. Ahora nos piden en el B que calculemos la entropía. La entropía, la variación de la entropía se calcula como el sumatorio por el número de moles de la entropía de los productos menos el sumatorio por el número de moles de la entropía de los reactivos. Entonces, productos será el 2 por el del CO2, que será 213,6, más 3 por el del agua, que será 69,9, menos el del etanol, que será 160,7,
más 3 por el del oxígeno, que serán 204,8. ¿Vale? Acordaros que sí que hay entropía del oxígeno, pero no entalpía. Así que 2 lo multiplicamos por 213,6 más 3 por 69,9 menos, abrimos un paréntesis, 160,7 del etanol, ¿vale? Más 3, perdón, aquí me he comido una coma, más 3 por 204,8 del oxígeno. Bueno, vamos a ver si esto lo hemos puesto bien. A ver, porque ahí es donde nos equivocamos en la calculadora, chicos. 2 por 213,6 más 3 por 69,9 menos 160,7 más 3 por 204. Vale, pues lo tenemos bien. Entonces aquí nos sale que esto es un valor de menos 138. Menos 138,2 julios, cuidado, porque esto está en julios partido mol por Kelvin. Y el C nos piden que si el proceso es espontáneo, 25 grados. Bueno, pues la energía libre de Gibbs, que es la energía que usamos para indicar si la reacción es espontánea, es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Así que esto será igual a una entalpía en 1366 de una reacción exotérmica menos una temperatura de 25 grados, que es 980 Kelvin, por la entropía, que es menos 138,2, que hay que pasarlo kilojulios. Lo pasaremos multiplicándolo por 10 elevado a menos 3 kilojulios partido mol por Kelvin, ¿vale? Entonces, todo está en kilojulios. Realizamos el cálculo, 1366,7 menos 298 Kelvin, que lo multiplicamos por menos 138,2 por 10 elevado a menos 3, que lo pasamos a kilojulios. Y esto nos da 1325,5. Así que esto será igual a menos 1366,7 menos 298 por menos 138,2 por 10 elevado a menos 3 kilojulios partido mol por Kelvin. Entonces esto nos da que es igual a menos 1407,88 kilojulios partido mol. ¿Vale? Entonces vamos a asegurarnos que no... Aquí ya os digo que donde nos equivocamos es con la calculadora. Voy a asegurarme que no me haya equivocado. Esto está bien, menos 298. Muy bien. Luego esto sería menos 138,2 por 10 elevado a menos 3. Sí, lo tenemos bien. Y entonces es una reacción, pues es una reacción, como veis, exotérmica en cuanto a la espontaneidad. Entonces esto es menor que 0 y entonces se trata de una reacción espontánea. ¿Vale? Entonces sí lo es, es una reacción espontánea porque la energía libre de Gibbs nos da menor que 0. Muy bien, pasemos al siguiente problema. El siguiente problema será del bloque B, ¿vale? La pregunta 5, que es el bloque de cuestiones. Aquí en la pregunta 5 tendríamos el bloque B a elegir una pregunta entre dos propuestas. Y bueno, aquí tenemos una pila. Se quiere construir una pila galvánica con plomo y zinc y nos piden que indiquemos cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, cuál es el oxidante y cuál es el reductor, y que escribamos las reacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos. Y después que hagamos un esquema de la pila indicando la dirección de la circulación de los electrones y que calculemos el potencial estándar. Bueno, pues lo que tenemos que decir siempre que vayamos a hacer una pila es que una celda voltaica o galvánica, una pila, es aquella en la que tiene lugar una reacción espontánea. Es decir, en ella se cumple que a presión y temperatura constantes la energía libre de Gibbs es menor que 0, y teniendo en cuenta que la relación entre la variación de la energía libre de Gibbs y el potencial de la celda viene dado por la expresión que tenéis aquí, se deduce que para una reacción de oxidación-reducción sea espontánea es necesaria que esa variación sea mayor que 0. Entonces el electrodo que presenta mayor potencial es el cátodo, el que tiene más tendencia a reducirse es el cátodo, y el par de menor potencial es el ánodo, que es la reacción de oxidación. Entonces el que tiene más tendencia a reducirse, en este caso es el plomo, porque tiene un potencial estándar mayor, ¿no? Entonces tendremos que el cátodo, que es la reacción de reducción, tendríamos el plomo. Plomo más 2 que pasa a plomo sólido, ¿vale?
Entonces aquí vamos a poner el potencial estándar de reducción del plomo, que es menos 0,13 voltios. Ahora el ánodo, que es la reacción de oxidación, vamos a poner el zinc sólido, que pasa a zinc más 2. En disolución acuosa vamos a ajustar con 2 electrones, aquí 2 electrones, y la reacción global sería plomo más 2 acuoso más zinc sólido, que va a dar lugar a plomo sólido más zinc más 2 acuoso. Y aquí, en vez de poner el potencial de reducción, vamos a poner el potencial de oxidación, porque, como sabéis, a mí me gusta más sumar. Entonces, si quiero el de oxidación, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo, ¿vale? Entonces, cambiamos el signo y ya está. Entonces, 0,76 menos 0,13, esto me va a dar que la variación del potencial de la reacción es igual a más 0,63 voltios. Fijaros que también podemos restar el potencial de reducción del cátodo menos el ánodo, pero a mí personalmente me gusta sumar, y si quiero obtener el potencial estándar de oxidación, lo que hago es cambiar el signo, simplemente al de reducción. Veo que esta obviamente es una reacción espontánea, y entonces tendríamos que la pila obviamente que funciona, ¿no? Es una pila que va a funcionar porque la energía libre de Gibbs va a ser menor que 0. Luego nos piden que hagamos un esquema de la pila. Bueno, pues aquí vamos a poner que tenemos el ánodo, que es el electrodo negativo de la pila. Aquí vamos a poner el cátodo, que es el electrodo positivo. Y entonces aquí tenemos las disoluciones. Aquí tendríamos en el ánodo pues la disolución de zinc más 2. Aquí en el cátodo la disolución de plomo más 2. Aquí tendríamos un metal de plomo. Aquí un trozo metal de zinc. Y luego pues aquí pues el puente salino, que no me ha salido muy bien, ¿vale? Sumergido en la disolución. Y luego pues para el voltaje, que lo vamos a medir de aquí a aquí. Y luego que el flujo de electrones siempre va del ánodo hasta el cátodo. Bueno, tendríamos que subirlo un poquito, porque el puente salino tiene que tocar las disoluciones, Bueno, pues entonces eso sería más o menos el esquema de la pila o el dibujito de la pila. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, la cuestión 6, que dice lo siguiente: sean las moléculas que tenemos aquí, tenemos varias moléculas, que son el pentacloruro de fósforo, el amoníaco y el tricloruro de boro, y el agua, y nos dice que escribamos el Lewis de cada una de ellas. Vale, voy a empezar con la primera. La primera tiene, que es el pentacloruro de fósforo, es una molécula hipervalente, ¿vale? Y en el Lewis que va a tener 5 pares enlazantes, ¿vale? Es decir, va a haber 5 enlaces, porque tiene 5 electrones en la última capa de valencia. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 pares enlazantes con el cloro, y el cloro a su vez tiene 3 pares solitarios, ¿vale? Entonces el Lewis de esta molécula sería así, ¿vale? De acuerdo con la notación de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor de dicho átomo central se ajusta con la fórmula X5, a la que le corresponde un número estérico de 5, por lo que su distribución geométrica es de bipirámide trigonal. Es un poco raro que nos pregunten en Castilla-La Mancha por números estéricos mayores que 4. Creo que es la única comunidad que he visto una pregunta con un número estérico mayor que 4 en cuanto a la geometría, no en el Lewis, pero sí en la geometría. Luego tenemos el amoníaco. El amoníaco tiene 3 pares enlazantes con el hidrógeno, y el amoníaco tiene un par de electrones solitarios en el átomo central. Entonces, si nos vamos a su geometría, pues el amoníaco es una especie de tipo el átomo central, le acompañan 3 elementos, y el átomo central tiene tiene un par de electrones solitarios, entonces es AX3E1, ¿vale? Con un número estérico 4, a la que le corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como existe un par de electrones no enlazantes sobre el nitrógeno, pues la geometría molecular es piramidal, ¿no? Con ángulos de enlace menores que los de un tetraedro, debido a la repulsión que ejerce por el par no enlazante. Luego tenemos el tricloruro de boro, ¿vale? Que sería una geometría trigonal con pares solitarios en el cloro, 3. Esto sería el Lewis de esta molécula. Y entonces, en el caso del tricloruro de boro,
pues de acuerdo con la notación es una especie química donde el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios. Tiene un número estérico de 3 al que le corresponde una distribución triangular de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como no existen pares de electrones no enlazantes sobre el átomo de boro, pues coincide la distribución en la geometría molecular, que es triangular. Vale, creo que he dicho el tricloruro de boro, perdonad, si he dicho otra cosa, tricloruro de boro. Entonces con ángulos de enlace de 120 y tiene pues eso, una triangular plana. Y luego el agua, tenemos el oxígeno con hidrógeno, hidrógeno y par solitario, par solitario. El agua viene de una geometría de un número estérico de 4, porque el átomo central le acompañan 2 elementos y tiene 2 pares de electrones solitarios. Entonces tiene un número estérico a 4 que le corresponde a una distribución tetraédrica de los ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central. Pero como existen 2 pares de electrones no enlazantes sobre el oxígeno, la geometría molecular es de tipo angular, con un ángulo de enlace ligeramente menor que la de un tetraedro, debido a la repulsión provocada por los 2 pares de electrones no enlazantes, ¿no? Y según la bibliografía, el ángulo de enlace pues es de 104,5, que seguramente en biología lo habéis visto muchas veces, ¿no? Muy bien, pasemos al bloque C, que consta de 4 propuestas. La pregunta 7, 8, 9 y 10. Bloque C hay que elegir 2 preguntas de 4 propuestas. Aquí te dice que señale cuál de las siguientes combinaciones de números cuánticos de un electrón un átomo no son correctas. Bueno, vamos al primero. El primero, de acuerdo con los valores que pueden tomar los números cuánticos, son estos, además de los diferentes valores del número cuántico del momento angular orbital, que se corresponden con el tipo de orbital atómico. Orbital L igual a 0 es un S, L igual a 1 es P, L igual a 2 es C y L igual a 3 es F. En el primero nos dicen que el número cuántico principal es un 2, el secundario nos dicen que es un 1 y el magnético pues podría ser menos 1, 0 y 1 y el spin pues puede ser más menos un medio. Así que no vemos aquí ningún valor prohibido, así que esta configuración podría ser correcta. Nos vamos al segundo, tiene un número cuántico principal de 3, el secundario es un 2, que esto podría ser porque siempre es uno menos, y el magnético podría ser las orientaciones pues menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y el spin puede ser más menos un medio, no 0, por lo tanto aquí hay valores prohibidos. Por lo tanto aquí habría valores prohibidos, ¿vale? Si nos vamos a la tercera combinación, el número cuántico principal es un 2, el secundario debería ser un 1, no un 2, así que esto es un valor prohibido. Y si nos vamos a la cuarta combinación, pues el número cuántico principal es un 3, el secundario es un 0, que esto podría ser, y el magnético pues sería un 0 y el spin puede ser más menos un medio, con lo cual las combinaciones que nos dan son correctas y por lo tanto permitidas. Entonces las que no son permitidas sería la segunda y la tercera combinación. La primera porque no existe un spin de 0 y la segunda porque el secundario siempre tiene que ser uno menos que el principal. Muy bien, pasemos a la pregunta 8, que es de solubilidad. ¿Vale? Entonces aquí nos dice que sabiendo que el producto de solubilidad del fluoruro de calcio, su KPS es 3,4 por 10 elevado a menos 11 a 25 grados, que calculemos la solubilidad molar del fluoruro de calcio. Bueno, pues esto muy asequible. Fluoruro de calcio sólido se disocia en calcio más 2 de ion fluoruro en disolución acuosa. Entonces aquí tendríamos concentración inicial y concentración final, aquí nada, y aquí en equilibrio una S y aquí 2S. La KPS de esto sería igual a la concentración de calcio más 2 por la concentración de flúor elevado a 2, así que KPS será igual a S por 2S al cuadrado, que sería 4S al cubo. Ya tenemos 4S al cubo, si queremos calcular S será igual a la raíz cúbica de KPS partido 4, ¿vale? Y entonces aquí lo que tendríamos que tener cuidado es no equivocarnos en la calculadora. Entonces la KPS es 3,4 por 10 elevado a menos 11 partido entre 4 y entonces esta solubilidad que la vamos a calcular será en moles. Entonces nada, vamos a calcular esto, sería raíz cúbica, cuidado porque a veces nos equivocamos y ponemos raíz cuadrada. 3,4 por 10 elevado a menos 11, ya os digo que donde nos equivocamos todos es con la calculadora,
y esto será igual a 2,04. 2,04 por 10 elevado menos 4, que mol partido litro. Ya tendríamos la solubilidad molar del fluoruro de calcio. Muy bien, pasemos al siguiente y ya penúltimo problema de cinética. En la pregunta 9 nos dan la ecuación de la velocidad de la reacción del monóxido de nitrógeno y del dioxígeno y nos piden determinar el orden de la reacción respecto a cada reactivo y el orden total. Bueno, nos dan esto, entonces la ley de velocidad es igual a la constante por NO elevado a 2 y oxígeno. Vale, esto es alfa igual a 2 y beta es igual a 1. Entonces el orden parcial respecto a NO es 2, el orden parcial respecto a oxígeno es 1 y el orden total de alfa más beta pues es igual a 2 más 1 y entonces el orden total sería 3. La verdad que pregunta más fácil porque el orden respecto a cada reactivo, que lo estamos viendo, respecto a monóxido de nitrógeno 2 y oxígeno 1. Luego explique qué ocurrirá si la velocidad de reacción se duplica para la concentración de NO y la de concentración de oxígeno se reduce a la mitad. Bueno, aquí tenemos que la velocidad es igual a la constante por la concentración de 2 veces la del monóxido de nitrógeno, que se duplica, entonces esto elevado a 2 por el orden. Y fijaros que te dice que el oxígeno, el volumen se reduce a la mitad, ¿vale? Te dice que y la concentración, perdón, en caso, no es el volumen, te dice que la concentración de oxígeno se reduce a la mitad. Entonces aquí de oxígeno a la mitad, entonces oxígeno lo tendré que dividir entre 2, todo esto elevado a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la velocidad es igual a la constante, esto es 2 elevado a 2, y entonces esto se quedará como voy a poner las operaciones fuera si queréis para que sea más sencillo verlo. Entonces tenemos que la velocidad es igual a 2 elevado a 2, un medio lo saco fuera, y entonces tendría 2 elevado a 2 por NO elevado al cuadrado por oxígeno elevado a 1. Entonces fijaros que dice que la concentración de oxígeno se reduce a la mitad y se divide entre 2 y que se duplica la concentración. Bueno, pues aquí lo que va a pasar es que la velocidad se va a duplicar, fijaros, porque esto y esto se va, ¿no? Porque esto quedaría como 2 elevado a 2 partido 2, que esto queda como 2, entonces 2 por la constante por NO elevado al cuadrado por oxígeno. Esto significa que cuando pasa lo que nos están diciendo aquí, la velocidad se duplica o se incrementa 2 veces, ¿vale? Entonces se incrementaría 2 veces. Y ya vamos al último problema ya de este examen. Pregunta 10. Escriba las fórmulas de un isómero de cadena y otro de posición del compuesto. Y entonces aquí el compuesto que nosotros tenemos aquí pues sería 1, 2, 3, 4, 5, sería el 2-penteno. Tenemos 2-penteno. Y en el 2-penteno nos piden que de él hagamos un isómero de posición. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, el 1-penteno. Entonces el 1-penteno sería CH2, doble enlace, CH, CH2, CH2, llevamos 1, 2, 3, 4 y 5, y CH3. ¿Vale? Entonces tenemos un isómero de posición, cambiamos el doble enlace en vez de en el carbono 2 en el 1 y entonces podríamos poner el 1-penteno. El 1-penteno. Bueno, 1-penteno. Muy bien, y ahora nos dice que hagamos con el 2-penteno un isómero de cadena. Bueno, pues un isómero de cadena podría ser, por ejemplo, el 2-metil-2-buteno, por ejemplo, ¿no? ¿O qué? Entonces sería CH3, CH doble enlace con un carbono, y aquí CH3, 1, 2, 3, y aquí 1, 4, y aquí 1, 2, 3, 4. Vale, entonces lo tendríamos formulado y esto sería el 2-metil-2-buteno, que sería un isómero de cadena. ¿Ah? A ver, ¿lo tenemos bien? Sí, está bien. 4, 1, 2, 3, 4, sí, está bien. Digo, a ver si me faltaba algún hidrógeno por algún sitio, pero está bien. 2-metil-2-buteno. Y luego nos dice que escribamos en el B la fórmula de un isómero en función de la butanona. Bueno, tenemos aquí la butanona, 1, 2, 3, 4, y entonces un isómero de función, pues yo qué sé, se me ocurre hacer un aldehído. Por ejemplo, el butanal. Habría alguno más, pero bueno, yo creo
que el butanal es el más fácil de identificar. 1, 2, 3, 4. Aquí fijaros que la fórmula de la butanona sería C4, 3, 5, bueno, estos serían 6, 7 y 8 de hidrógenos, y oxígenos habría 1. Y el butanal pues le pasa lo mismo, que tiene 4 carbonos, 8 hidrógenos. A ver, vamos a contar a ver si no nos hemos engañado. 3 y 2, 5, 6, 7 y 8. Bueno, sí. Tenemos 4 carbonos, 8 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces tenemos el butanal. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado muy útil. Ir comentándonos en los comentarios. Y bueno, pues era un examen que a priori parecía bastante asequible. Había alguna cosita, sobre todo en el redox, pero con la optatividad existente pues se podía uno sacar muy buena nota, ¿de acuerdo? Y nada, que tengáis mucha suerte en el resto de exámenes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.